Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal y a este vídeo. Bueno, hoy vamos a volver a hablar de un suceso del que ya hablé anteriormente. De hecho, hablé hace 5 años en un vídeo que tiene por número 004A, que quiere decir que está relacionado con el... Bueno, son mis numeraciones extrañas con las cuales pretendo darle alguna organización a mi canal. Entonces es sobre el vizcaíno, es aquella pelea entre Don Quijote y el vizcaíno. Bueno, en ese vídeo de hace 5 años yo lo único que hacía era ofrecer una aclaración sobre esas palabras tan extrañas que dice el vizcaíno cuando se enfrenta con Don Quijote, porque están escritas, o sea, Cervantes las escribe tratando de imitar el habla de los vascos, que tiene una diferente estructura gramatical. Y entonces, claro, cuando alguien no domina bien el castellano y entonces habla castellano, como quien dice, traduciendo literalmente las palabras en el mismo orden que pasa en la lengua vasca, pues entonces aquello sale bastante enredado. Cosa que es normal con muchos otros idiomas, ¿no? Es decir, que tienen diferentes estructuras y entonces a la hora de traducir bien, pues tienes que respetar la estructura de un idioma y del otro. El caso es que Cervantes pues, usa ese castellano mal hablado de los vascos porque, te decía en ese video, parece que aquello era una cosa muy divertida en su tiempo, o sea, como que era un golpe cómico que lo usaban otros, muchos más, ¿no? Es decir, no es que era algo raro. Ahí en aquel vídeo te ponía un enlace a un artículo donde estaban traducidas estas palabras y yo he visto ahora que ese enlace ya no existe, está roto. O sea, el que puso aquel documento en un blog pues lo ha quitado, quién sabe qué. Entonces, bueno, ahora voy a poner otro en aquel mismo vídeo y en este otro también. Y voy a añadir algunas cosas más. Si te fijas en el video anterior, en el que hablaba de los monjes benedictinos, pues explicaba cómo, que también pasa en el mismo capítulo donde empieza la pelea con el vizcaíno. Bueno, pues en aquel video anterior, del cual también te voy a poner el enlace, lo que explicaba era que, claro, Cervantes eligió que aquellos monjes atacados por Cervantes fueran benedictinos justamente porque tenía algún tipo de conflicto exactamente con otros benedictinos, ¿no? En su vida de Argel, etcétera, etcétera. Bueno, ahora a continuación aparece inmediatamente un vizcaíno y luego resulta, también te voy a poner un artículo, el enlace de un artículo donde he encontrado esta información, pues resulta que los benedictinos, los dos benedictinos con los cuales, los dos benedictinos reales, no los de la novela, los dos benedictinos reales que tuvieron algún tipo de problema con Cervantes, o Cervantes tuvo algún tipo de problema con ellos, y lo cual le hizo tener ya algo de manía a la orden benedictina, eran vascos. Entonces, justamente, después de mandar a Don Quijote a atacar a dos benedictinos vascos, entonces el propio Don Quijote otra vez se mete en un combate singular con otro vasco, ¿no? Bueno, entonces esto, claro, da que pensar, es decir, a lo mejor es que resulta que Cervantes tenía algún tipo de conflicto, de problema con los vascos, por las razones que fueran, quién sabe, ¿no? Bien, en el artículo que te he mencionado, pues dice que sí, que es posible que los tuviera, ¿no? Que tuviera ganas de ridiculizarlos expresamente, y hace referencia sobre todo pues, al hecho de que primero el resto de la gente, el resto de los habitantes de Castilla, porque los vascos formaban parte del reino de Castilla y algunos del reino de Navarra, pues tenían
Privilegios. Es decir, habían sido reconocidos como hidalgos y por lo tanto tenían privilegios como por ejemplo el de no pagar impuestos y el de tener pues un tratamiento preferencial en temas legales y jurídicos. Por ejemplo, tenían preferencia en el tratamiento de ir a las Indias. Es decir, teóricamente, legalmente, no iba a las Indias el que le daba la gana. O sea, no era como ahora que uno va a una agencia de viajes o por internet se compra un pasaje para ir a América y entonces pues ya está, se sube al avión y se va, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no existían aviones ni internet, pero entonces uno lo que podía hacer era irse a un puerto, al puerto de Sevilla en concreto, y decir, oiga, quiero ir a Cartagena de Indias o quiero ir a Cuba, y pagaba lo que le cobraran del pasaje y se iba. No, no, eso no funcionaba así. Previamente necesitaba tener una autorización para ir allá. Lo cual no quiere decir que todos iban legalmente. Obviamente había muchísima gente que iba ilegalmente, que iba, bueno, pues porque pagaban un poco más al encargado del barco, al dueño del barco, o al armador, o al capitán del barco, o a algún personaje del barco, y entonces iban medio escondidos. Esto era bastante frecuente que la gente, o también era bastante frecuente que se contrataban como marineros en el barco, en fin, para trabajar en el barco, o lo que fuera, pues como cocineros, limpiando o haciendo los servicios que tocara hacer como marinero, y cuando llegaban a las Indias se iban, se escapaban del barco y decían, se acabó, yo ya no regreso, ¿no? Esto también era muy frecuente. Bueno, pero lo que te quiero decir, cuando uno se quería ir legalmente, pues tenía que pedir permiso. Y obviamente también muchas veces lo que ocurría es que la gente solicitaba tener un empleo en las Indias. Esto era también muy, muy frecuente y de hecho el propio Cervantes lo había hecho, creo que en un par de ocasiones. Había solicitado que le dieran algún cargo en las Indias y no se lo dieran. Parece ser que los vascos tenían preferencia sobre los demás con arreglo a esto, es decir, que a lo mejor los cargos que solicitaba Cervantes para ir a las Indias se los habían dado a un vasco. Fíjate que el combate con el vizcaíno que aparece en el Quijote es porque el vizcaíno iba como escolta de una dama que iba porque su esposo se iba a las Indias, creo, o algo así. Ahora no recuerdo bien, pero el caso es que el esposo de esta dama vizcaína, que seguramente era un vizcaíno también, había conseguido un empleo en las Indias y se iba a las Indias. Con lo cual, pues, es posible pensar, o sea, no es descabellado, pensar que Cervantes estaba pues molesto, estaba, como dicen en Ecuador, estaba ardido por el agravio de que a él no le habían dado la posibilidad de tener un empleo oficial, público en las Indias y se lo hubieran dado a un vizcaíno. Bien, estas cosas están ahí en medio de todo ese artículo, consideraciones de que probablemente este combate singular contra el vizcaíno en los capítulos 8 y 9 del Quijote pues tuviera repercusión o tuviera conexiones con la vida real de Cervantes, bueno, sin lugar a dudas. Un buen novelista casi siempre transmite en su obra sus vivencias propias, incluso pues sus propias frustraciones, etcétera, etcétera. Es muy interesante. También menciona el artículo que en aquella época, estamos hablando pues, finales del siglo XVII, no, finales del siglo XVI, principios del XVII, existía una especie de creencia de que en realidad los árabes, los moros y los vascos tenían un origen común.
Entonces, esto también es otra cosa que está ahí un poco moviendo las aguas. Y que dicen que a esto se debería el hecho de que el combate queda interrumpido y sigue siendo narrado por el famoso Cide Hamete Benengeli, que es un narrador árabe. Bueno, pues es posible, ¿no? Son todos estos trucos y cosas tan extrañas que hace Cervantes y que las hemos comentado montones de veces y uno dice, hombre, realmente no estamos seguros de por qué lo haría, pero casi con toda seguridad que había un porqué. O sea, este hombre no escribía caprichosamente al azar o sin explicación alguna, ¿no? Es realmente muy interesante. No quiero cerrar este video sin comentar también algo que en general mucha gente pone atención. Uno, es este truco literario que utiliza Cervantes y que lo utiliza algunas veces más en el Quijote, que es interrumpir una acción para pasar a otra y luego volver allá. Que esto es lo que hace, decir que cuando Don Quijote está a punto de darle un golpe con la espada que definitivamente tumbe al vizcaíno, justo cuando está listo para eso, entonces dice, hasta aquí llegó, hasta aquí llegaron los papeles y no hay más. Y entonces salta a decir, bueno, pues que después de un cierto tiempo se encontró en una venta callejera que alguien estaba vendiendo unos papeles y entonces que los miró y esos papeles estaban escritos en árabe y que ahí justamente recomenzaba la acción esta de la pelea con el vizcaíno. Claro, es un truco interesante que mantiene al lector en vilo y que en este caso concreto a Cervantes le sirve para introducir a otro narrador que es el misterioso Cide Hamete Benengeli, del cual ya hemos hablado y probablemente alguna vez más volveremos a hablar de él, ¿no? Bien, otra cosa interesantísima también es el hecho de que destaca que entre esos papeles había una ilustración de esa pelea, o sea, que habían hecho un dibujo de Don Quijote y el vizcaíno peleando, ¿no? Cosa también muy interesante y que le da, pues bueno, más colorido, más ambientación a toda la novela. Pues nada más, esto es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención, espero que haya sido de tu interés las cosas que te he expuesto hoy y bueno, pues mira los enlaces que te pongo que me parece que son muy interesantes. Seguiremos hablando. Cuídate, sé feliz y hasta pronto.